Y quizá no hayas escuchado antes esta denominación, High Value Targets, HVT, u objetivos de alto valor. Así define la Europol a delincuentes a los que persiguen varias agencias policiales a la vez. Los más buscados. Muchos de ellos son grandes narcotraficantes y blanqueadores y también muchos de ellos, fíjate, han buscado refugio en Dubái. La UCO de la Guardia Civil acaba de detener a 2 de estos objetivos allí, que movían toneladas de cocaína en nuestro país y que han blanqueado más de 24 millones. Esta operación forma parte de una mucho más amplia en la que en total han caído 6 de estos peligrosos individuos reclamados por distintos países. Son miembros de un supercártel, señores de la droga, que han inundado de cocaína Europa. Bueno, algo está cambiando, no solo la colaboración entre países europeos, sino también por primera vez Dubái, hasta ahora un santuario para todo tipo de poderosos criminales. Todos los detalles los tienen nuestros expertos en asuntos de interior y sucesos, Cruz Morcillo y Pablo Muñoz. Cruz, Pablo, buenas tardes. Muy buenas tardes, Pilar. Buenas tardes, Pilar, ¿qué tal? Pues Cruz, cuéntanos cómo se llega hasta estos 2 individuos. ¿Quiénes son? Vamos a centrarnos en la parte española, Pilar, porque es una operación muy amplia, como decías. La operación española, la UCO la bautiza como la operación Faucas. Todo empieza con un contenedor ciego, un contenedor que no se sabe a quién pertenece, que se incauta en el puerto de Valencia en marzo de 2020, pero en ese momento no se detiene a nadie, no se sabe a quién pertenece ese contenedor cargado de cocaína, como otra vez un gancho ciego. El grupo antidrogas de la UCO descubre poco a poco que hay detrás una organización criminal que se dedica a eso, a introducir contenedores de droga a través de ese puerto, el de Valencia, el de Barcelona y también el de Algeciras. El destino final de este primer contenedor que se incauta era Barcelona y, siguiendo ese rastro, descubren que hay un búlgaro que también es un objetivo de alto valor y que también ha caído, que dirige esta trama junto a otras 4 personas en esa ciudad en concreto. Una de ellas, una trabajadora del puerto de Barcelona, una mujer. A la vez, los agentes del grupo antidroga averiguan que otra parte de esa red está blanqueando muchísimo dinero en la Costa del Sol y que quien dirige todo este entramado, que es mucho más complejo, que estamos resumiendo, es un británico que había huido de Marbella porque lo iban a secuestrar en 2019. Estuvieron a punto de secuestrarlo. Se llama James Hale y está refugiado en Dubái y es el otro individuo, el otro objetivo de gran valor, como se le llama, muy buscado por varios países, que ha caído. Oye, Pablo, hablabais de una mujer también en el puerto. ¿Qué papel tenía esa trabajadora del puerto? Pues la verdad es que es un papel clave, porque ella lo que hacía era facilitar la entrada y salida de los contenedores cargados de droga y además alertaba a la organización criminal si había algún tipo de contratiempo o si la policía iba a hacer alguna inspección, este tipo de cuestiones, ¿no? La verdad es que no está en prisión porque tiene 3 hijos pequeños y bueno, el juez ha considerado que era necesario que no era necesario que entrase en prisión, precisamente porque tiene que cuidarlos, pero desde luego su papel es fundamental porque además se relacionaba con otros miembros de la organización que buscaban captar más trabajadores corruptos como ella en los puertos. Hay que decir que cuando tú controlas un puerto y las redes mafiosas estas controlan a trabajadores del puerto, evidentemente su trabajo se facilita muchísimo más y es una vía de entrada donde entran cientos de kilos y toneladas de cocaína, ¿no? A estas que iban que estaban intentando captar ahora eran 2 hermanos que están afincados en Málaga y que también financiaban parte de la mercancía. Hay que decir que en España, en esta operación internacional, se han detenido a 13 de los 49 arrestados y, bueno, como decías, la operación ha sido coordinada por Europol. Una operación muy importante. Cruz, parece que los sistemas encriptados han tenido gran peso en esta investigación. Han sido fundamentales, cada vez están siendo más fundamentales y están dando grandes réditos en otras operaciones importantísimas. El crimen organizado del mundo entero, Pilar, en concreto los narcos, utilizaban los sistemas Encrochat y Sky ECC, que sobre todo utilizaban estos 2, porque hay otros, pero son una especie de WhatsApp, como el WhatsApp normal, pero encriptado. Entonces ellos se sentían completamente a salvo
porque a través de con nicks y con números, con lo que fuera, se comunicaban con total libertad, porque pensaban que nadie podía escucharlos y entonces hablaban de todo, desde matar personas hasta gente que ya habían matado, hasta no solo estos, sino muchísimos otros, hasta que, como recordaréis, hace un par de años se consigue desencriptarlos por parte de los servicios de inteligencia de Francia y de los Países Bajos, y esa información empieza a fluir. Pero claro, son millones de mensajes. Entre esos millones de mensajes se habla, en algunos de ellos se hablaba de este contenedor de Valencia, que lo había perdido la organización porque lo habían interceptado, y de cómo se había producido esa pérdida, ¿no? Robo era el alias que utilizaba el británico del que hemos hablado, y también se llegó hasta otro individuo importantísimo, Anthony Meza, que es un señor de la droga, como le denomina la Guardia Civil, panameño, que también se había escondido en Dubái y que es responsable no solo de estos grandes barcos de cocaína para esta organización, sino que suministraba a muchísimas más organizaciones a través del puerto de Manzanilla en Panamá, y como te digo, es otro de los objetivos capturados. Oye, Pablo, ¿y cómo funcionaba el blanqueo en España? Pues mira, la verdad es que el blanqueo, el que controlaba James Hale antes de sufrir ese intento de secuestro por el que tiene que huir de España, lo que hace este individuo es dejar al mando de ese aparato de blanqueo a otro británico, un tal Mark McDonald, y lo que hacían pues era el clásico, ¿no? Era comprar inmuebles de lujo en las mejores urbanizaciones de la Costa del Sol, coches carísimos. Por ejemplo, se ha intervenido un Lamborghini de 300.000 euros, relojes de altísima gama de estos que cuestan un dineral, en fin, todo tipo de bienes, ¿no? Se calcula, y esto nos puede hacer una idea de la magnitud de esta operación, que aquí en España han lavado 24 millones de euros. Y es verdad que es un principio de investigación, que estamos todavía, hay mucho trabajo que hacer en este sentido, porque siempre las investigaciones de estas económicas son las más complicadas, porque hay que seguir y analizar muchísima documentación, pero esos 24 millones de euros ya más o menos calculados es un dineral, ¿no? Y además contaban, una vez más, con una abogada y varios asesores financieros que, por supuesto, estaban a sueldo de la organización. Bueno, todo un entramado. Cruz, estas detenciones, lo importante también, lo positivo, son un claro mensaje a las organizaciones criminales. Claro, porque es la primera vez que se interviene en Dubái. La Guardia Civil ha participado en esos arrestos allí en Dubái. Eso antes era impensable. Y con ellos policías de otros 4 países. Más de 30 toneladas de cocaína en no más de 2 años, Pilar. Es una barbaridad. Como dice la ONU, esto es una epidemia. Sí. Cruz, Pablo, pues gracias por vuestra información. Buenas tardes. Buenas tardes, Pilar.